dictada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo sea santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que mi corazón solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que pueda siempre ser santo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Entonces, esta noche iniciamos la segunda parte y hay ahí algo que nos va a conectar con esa primera parte que dimos la vez pasada. Yo quiero saludar a todas las personas que también por YouTube están siguiendo estos tres temas, estas 3 noches. Quiero saludarlos y quiero también que, igual que ustedes, ellos estén preparados, ustedes estén preparados con las herramientas que nos lleven a disfrutar de esta segunda noche de la Lectio Divina. Así es que todavía, como le dije la semana pasada, lo que hicimos fue como una pruebita así de lo histórico para iniciar en el camino de la espiritualidad, en la espiritualidad que debe tener un lector. Y no solamente, le decía que no es solamente el lector que viene a leer la información litúrgica, las palabras litúrgicas de la liturgia de la iglesia. No solamente ese, sino cada uno de nosotros que interioriza en la palabra, que interioriza en la Biblia. Por eso es importante y qué bueno que estamos comenzando, tocó el inicio de este mes, que estamos haciendo la Lectio Divina, el mes de la Biblia. Estamos tocando el mes de la Biblia, por eso nos llenamos de alegría y de gozo, porque la palabra de Dios está viva y es eficaz en medio de nosotros. Dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que entra en nosotros hasta los nervios y ahí nos conecta el espíritu y el alma. Ahí nos deja sembrado toda esa gracia que la palabra de Dios tiene para nosotros. Ustedes verán que la palabra de Dios, yo la defino de una manera bonita si se quiere, pero una manera que nos recuerda a los tiempos de nosotros. Aquí hay gente más jovencito que están más ligados a los medios electrónicos de comunicación. Ya todos de alguna manera estamos ligados, pero los jóvenes son más activos en todo eso. Pero nosotros los de PM nos enamorábamos por cartitas. Y esas cartas para nosotros eran muy importantes. Cada vez que nos llegaba una carta del novio, de la novia, del padre a los hijos, de los hijos al padre, eso era una alegría, un gozo, y uno esperaba con anhelo esas cartas para leerlas y releerlas y releerlas. Muchas veces nos quedábamos ahí, hasta nos acostábamos con ella a meditar esas cartas. ¿Qué me quería decir mi hijo? ¿Qué me quería decir mi padre? ¿O qué me quería decir mi novia o mi novio? Siempre estábamos buscando. Y la palabra de Dios es la carta de amor de Dios para nosotros. Eso es una carta de amor. Es la carta de amor. Es la prueba más grande del amor de Dios hacia nosotros, incluyendo a su Hijo. Porque su Hijo es la palabra, lo sabemos, ¿no, verdad? Entonces, por eso se complementa todo eso en un solo mensaje, en una sola carta de amor, aunque son muchos libros. Por eso vamos a ir iniciando en esta noche, pasando las ponencias. Alex, si nos ayudas, vamos a iniciar
Recordamos entonces, estoy recordando un poco la historia de lo pasado. Si ustedes se recuerdan, esta ponencia estaba exactamente en la clase pasada. Si la ven, es igual los que la tienen. Esta ponencia dice que, ¿qué es la lectio divina? Que es la lectura orante de la Biblia. Entonces, como consecuencia, su principal argumento, el principal elemento, la principal herramienta es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, sin la Biblia, nosotros no podemos tener lectio divina, porque la lectio no es para cualquier lectura. Yo no puedo coger los 15 minutos del Sagrado Corazón de Jesús y decir que eso es lectio divina. Yo no puedo coger un libro de cualquiera de los libros que tengamos ahí, devocionales, que uso para mis oraciones personales, y hacer lectio divina con ellos. No puedo hacer eso. Eso es un grave error, porque entonces podríamos entrar en desconectar el mensaje de Dios en mí por una cuestión que escribe alguna otra persona, que aunque con muy buenas intenciones, no necesariamente eso quiera decir que estoy hablando palabra divina. No estoy hablando palabra divina. Solo Dios nos da divinidad en su palabra. Entonces, cualquier persona que escriba muy bonito, por ejemplo, San Agustín, por bonito que escribe, esta oración al Espíritu Santo que acabo de leer es muy bonita, no quiere decir que esa sea una oración inspirada por Dios para él. Puede ser que Dios la haya inspirado, porque no, Dios puede hacerlo, pero no podemos decirlo nosotros. Por tanto, no podemos cometer esos errores, porque entonces podríamos entrar en algunos sectarismos. Y eso, desgraciadamente, le pasó mucho a nuestro querido monje, Lutero. A Lutero le pasó eso mucho, que yéndose a aspectos muy estrictos de la palabra, pues terminó confundiéndose y terminó confundido y confundiendo a mucha gente, que provocaron un gran cisma, algo que no quería la iglesia. No podemos entrar en esos aspectos así fundamentalistas y separatistas por sincretismos. Nosotros nos concentramos en la palabra de Dios y en la gracia que ellos expresan, la gracia que la palabra de Dios expresa en nosotros. Decía que también es alimento de fe. Es alimento de fe porque ella misma incita a que nosotros aumentemos a través del mensaje, a través de practicar, a través de continuar leyendo, de la lectura continua de la palabra de Dios. Entonces vamos aumentando nuestra fe. Dios nos va haciendo dignos de aumentar, de crecer en esa fe, de buscar esa fe, de anhelar esa fe y de fortalecer esa fe con la palabra. Por eso la palabra de Dios va alimentando todo nuestro interior, todo nuestro espíritu, toda la parte que tiene que ver con nuestro interior, con nuestra fuerza interior. Entonces decía que también es fruto revelado por Dios. Es fruto porque la palabra fructifica en nosotros. La palabra da fruto en nosotros. La palabra nos ayuda verdaderamente a crecer en nuestras intenciones, a crecer en nuestra gracia, a crecer en nuestros dones, a crecer en nuestros principios, a crecer en todos los valores intrínsecos espirituales de nosotros. La palabra nos ayuda, por eso nos hace fuertes, por eso nos alimenta y nos vamos haciendo fuertes. Cada vez que la palabra nos habla a nosotros somos más fuertes, nos sentimos más fortalecidos, más fortificados para la batalla de la fe. La batalla de la fe para luchar contra las adversidades, para luchar contra las cosas que nos suceden y que están sucediendo normalmente en los tiempos de hoy. Como
ese secularismo del cual hablamos también en la clase pasada, como ese cientificismo, como ese racionalismo, esas corrientes que son corrientes muy marcadas, que son corrientes quizás también más en el orden fundamentalista. La gente se fija en un término y en ese término entonces cree que está toda la realidad y se queda perdido, se queda perdido. A veces hay personas que, como le decía ahorita, les gusta rezar tal vez mucho la oración al Divino Niño, por decir una cosa, de la parroquia, y eso le da, wow, se siente muy bien. Pero cuando trata de entonces de leer la Biblia, yo la Biblia no la entiendo, yo la palabra de Dios como que no la entiendo. Me gusta seguir orando, cantando y alabando al Divino Niño. Pero si usted no tiene la raíz, si usted no se fortalece en la raíz, no podrá dar esos frutos, porque el Divino Niño podrá ayudarle mucho, pero tenemos que saber quién es el Divino Niño y la esencia del Divino Niño, y solo la palabra de Dios nos muestra eso. Solo la palabra de Dios nos alimenta en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces también es camino de oración, porque es la manera más fácil de orar. Y para no cansarnos, y para no sentirnos como desolados, para no sentirnos como vacíos. Hay mucha gente que va al Santísimo y dice, ay, yo no voy al Santísimo mucho porque yo no encuentro que decirle a Dios. Yo le rezo ahí, le rezo, pero yo le rezo y me voy porque Él no me dice nada. Ahí está el problema. Es que usted no está orando, usted no está rezando adecuadamente. Usted va y le reza las oraciones. Yo veo mucha gente que va al Santísimo y, como le decía, no se aprovecha del Santísimo, no se aprovecha de la gracia, de ver al jefe, de ver al boss, de ver al patrón, de ver al Dios mismo presente en su casa. Eso tenemos nosotros que cultivarlo. Le decía en la clase pasada, tenemos que ir a ver más a Cristo en su casa. Tenemos que ir a verlo presente en la Eucaristía, ahí donde Él vive. Pero yo no puedo ir tampoco al Santísimo a rezar un rosario y a bajar la cabeza, porque eso sería como un acto de irrespeto al Espíritu Santo. No quiere decir que no recemos el rosario, pero cuando el Señor nos permita rezar ese rosario ahí. Pero no puedo llegar a Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y ahí todo rezo mi rosario, y yo no he visto al Señor, no le he hablado a Él, no le he dicho nada, no le preguntaron nada de mí, termino mi rosario de rutina y me voy. Así Dios no me va a hablar, porque yo como casi lo he irrespetado. Es como que yo vaya a la casa de mi papá y no hable con él. Es lo mismo, yo voy a la casa de mi padre y no hablo con él, pues es el mismo irrespeto. Yo voy a hablar con mis padres, ¿no? Oh papi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Comenzar y a escucharlos a ellos. Eso yo creo que es un acto de respeto a Dios, es un acto de sinceridad con Dios, el ir a mirarlo, hablar con Él. Primero yo hablo con Él y después entonces todo lo otro demás, todo lo ornamental. Es bueno, no es malo que haya un rosario dentro del Santísimo, eso no es malo, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que lo primero es hablar con Jesús primero, presente en la Eucaristía, mirarlo cara a cara. Lo vamos a ver ahorita, que uno de los grandes santos propone eso en lo que es la parte de la lección divina. ¿No? ¿Verdad? Mirarlo cara a cara, hablar con Él, sentirlo, preguntarle, dejar que Él nos cuestione a nosotros, que Él nos hable, porque nosotros sabemos que Dios nos habla. Pero cuando nosotros le preguntamos, si usted no le pregunta, si usted no lo cuestiona, si usted no le dice nada, ¿qué te va a decir Dios? Y claro, la forma mejor de conectarse es con la palabra de Dios. De hablar con Él es con su palabra, porque Él nos contesta también a través de la palabra. El camino de oración es reiteración de la lectura bíblica. Les decía que reiterar, volver a hablar, volver. Reiterar es volver. Yo vuelvo a la palabra de Dios, yo hago hábito de la palabra de Dios. Yo busco una manera de estar todos los días orando en la palabra, rezando en la palabra. Y para eso entonces vamos a ver muchas técnicas que van a venir, pero yo tengo que estar constante
en la palabra de Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a leer la Biblia ahora porque es el mes de la Biblia. Vamos a leer lo que dice y lo que traen los libritos, lo que trae el misal temporal, que son esos misalitos pequeños, que extraídos del misal, que hacemos todas las oraciones del mes. Esos libretitos que vienen del mes, eso es un misalito, es un misal en miniatura, donde descubrimos todo lo que la iglesia hace en el mes, todo lo que se hace. Es una manera de verlo, es una manera de expresarlo. Pero pasó el mes de la Biblia y entonces viene el mes de Rosario. Me olvidé de la Biblia porque viene el mes de Rosario y ya voy a hacer el Rosario. Luego viene el mes de la familia. Entonces ya me olvidé del Rosario y de la Biblia porque entonces ahora es la familia, con la familia. No es así. Es toda una dinámica donde yo no dejo de hacer lo que es fundamental. ¿Y qué es lo más fundamental en nosotros? El camino de la oración a través de reiterar la palabra de Dios en mí. Yo rezo con la palabra de Dios constante. Yo busco todos los días orar con la palabra de Dios, sea apegado a la liturgia de la iglesia o sea apegado a un esquema que yo me vaya proponiendo, cualquiera que sea. Pero tengo todos los días que buscar en la palabra de Dios y reiterar y releer y rebuscar hasta que yo me pueda aprender y nutrir de esa palabra. Adelante, Alex. ¿Qué otras cosas es la lectio divina? Y ya esto sí que es material de esta noche. Y ya pueden comenzar a hacer anotaciones y cosas en sus libretitas que trajeron, a ir buscando, porque ahora vamos a comenzar ya a ir aprendiendo, a ir buscando cosas que tienen. Es una práctica católica. Lo primero que es una práctica católica, no hay ninguna iglesia cristiana, evangélica, protestante o lo que sea, que siga esta metodología. De hecho, ellos la rechazan. Ellos creen en su oración abierta y en hablarle a Dios y hablarle de la manera y contarle lo que ellos quieren y alabar, bendecir y glorificar. En eso se basa casi una oración cristiana, ¿no, verdad? Algo de pedir perdón y todo eso, pero no está la palabra intrínseca, no está la palabra en el centro. Este principio de la lectio divina es un principio que es puramente católico. Y eso va a dar pie a que nosotros podamos sentirnos un poco más orgullosos de nuestra iglesia católica y retomar el papel de que nuestra iglesia es santa, católica y apostólica, porque desde el principio, desde esos tiempos, desde los tiempos primeros de la iglesia, de los primeros cristianos, estamos viviendo esa fe. Incluso traemos algo que no podemos olvidar, y ahí está el segundo punto, el tercer punto, ¿dónde está? Bueno, hay algo que no podemos olvidar, y lo veremos en otra parte entonces. Hay algo que no podemos olvidar, es que también la iglesia judaica nos ha aportado. La iglesia judía, recuérdense que Jesús era judío, y era un buen judío. ¿Qué dice la palabra de hoy? ¿Quién leyó el evangelio hoy? Lucas. Wow. Me ha ungido a los pobres, a alimentar a curar a los enfermos, a celebrar el año de gracia del Señor. Pero antes de eso, dice que Jesús entró en la sinagoga para leer la palabra. Él iba a leer la palabra, él se iba a leer él mismo, pero al final de cuentas era obediente Jesús. Y entonces, ¿qué le dieron? Le tomó el libro de Isaías, el libro de Isaías. Siempre todos esos detallitos tenemos que tenerlo en cuenta en la palabra. Y entonces viene eso. ¿Y qué hace Jesús después que termina de leer? Se sienta. ¿Qué quiere decir cuando Jesús se sienta? Cuando Jesús se sienta, quiere decir que va a la cátedra, va a dar catequesis,
va a catequizar, nos va a formar. Jesús siempre que se sentaba en la barca, donde fuera, iba a catequizar. Pero en ese caso específicamente, da una catequesis muy corta. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Hoy se cumple todo eso de Isaías. ¿Y qué hace? Que trae por los moños el Antiguo Testamento hacia el tiempo de la plenitud, hacia el Nuevo Testamento. Entonces, esa herencia que guardamos de los judaicos, no podemos tampoco nosotros festinarla, no podemos dejarla de lado. Tenemos que cuidar eso también, porque es parte del depósito de la fe que nosotros hemos recibido. Y Jesús por eso fue obediente también a todo eso. Pero si hay una verdad, es que la lección divina es puramente católica, es una verdad. Es una forma de oración católica y que trae un poquito de recuerdo de los judaicos. Los judíos rezaban en promedio 3 veces al día. Por la mañana, al mediodía y en la tarde, al caer la tarde, lo que era noche para ellos, ellos hacían esa oración intensa. Y esa es la oración, de esa oración se desprende todo este concepto en el nuevo cristianismo. Ellos toman eso como parte, pero entonces lo toman de una manera, con unas herramientas y en una formulación diferente que vamos a ver un poco más adelante. No es una lección, no se confundan. Lección quiere decir lectura, en latín, lectura, no lección. No damos lecciones de vida, no damos lecciones de formación, porque no podemos desviar la importancia que tiene la lectura de la palabra de Dios. No es una lección de Biblia, aquí no venimos a dar una lección de Biblia. Porque si hiciéramos eso, entonces muchos dirían, bueno, pues yo no estoy preparado porque yo no sé ni siquiera leer la Biblia y entonces yo no estoy apto para esto. Sí, usted es apto. Cada uno de nosotros estamos aptos a hacer un ejercicio de lectio divina, de lectura divina de la palabra de Dios. Por eso no se confundan, no es una lección, es una lectura. Y eso no podemos olvidarlo, porque es fundamental esto. Es lectura divina y espiritual. ¿Qué quiere decir que es divina? Que está iluminada por el mismo Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que es espiritual? Que eleva, que inserta, que entra en nosotros el Espíritu Santo para que nosotros podamos gustar y ver en la palabra la gracia de lo que Dios nos comunica, de lo que Jesús nos comunica a través de esa palabra. ¿De acuerdo? Nos llena y nos despierta, porque eso hace el Espíritu. Despierta en nosotros un interés, una luz, un calor que nos hace seguir. ¿Qué dijeron los discípulos de Emaús cuando Jesús partió el pan? Ellos lo conocieron y se desapareció. No sentíamos arder nuestros corazones cuando Él nos hablaba. Y es que la palabra espiritual hace que arda en nosotros, que hierva en nosotros, que crezca en nosotros algo nuevo, algo importante, algo diferente, algo que nos mueva. Es una carta del amor de Dios. Así inicié y llegué al punto. Es la carta de amor de Dios. Dios nos escribe esa carta únicamente para ti, para mí. Dios te habla al corazón con amor inmenso, con amor infinito. Dios no viene a corregirte como tú leíste. Dios no viene a corregirte porque tú no has leído hoy el texto completo y te quedaste en 2 versículos que te gustaron. Dios viene a hablarte en esos 2 versículos, a contarte todo su amor, a contarte toda su gracia,
a contarte todo lo que te quiere, todo lo que te ama, todo lo que Él está contigo. En esa carta, en esa lectura, Dios nos habla en esa carta que es su palabra. Esa es la carta de amor de Dios para nosotros. Y tenemos nosotros que comenzar para despertar en nosotros un amor infinito por Él, para que nosotros nos enamoremos de Él profundamente. Porque si hay una manera santa de ver la santidad, valga la reiteración de la palabra, es enamorándonos de Jesús, enamorándonos de Cristo, enamorándonos de Dios y de su palabra. Porque yo no voy a poder traducir, es como que yo me enamore ahora de un árabe o de una árabe, por decir una palabra, y yo voy a entender nada de lo que dice. ¿Cómo nos vamos a enamorar si nosotros no nos entendemos? Si hablamos dos idiomas tan diferentes. Pero cuando yo me enamoro de Dios a través de su palabra, a través de su carta de amor, entonces yo comienzo a cultivar los frutos, que fueron los frutos que cultivaron los padres de la iglesia, los primeros santos, los patriarcas. Eso tenía una comunicación con Dios que era pura. Y era una comunicación de va y ven. Hablaban con Dios. Para usted enamorarse de una persona, tiene que hablar con esa persona. Porque sin hablar con la persona, usted lo que más que puede hacer, llegar a un platonismo, platónico. Sin amor, sin decir nada. Eso no es amor. Eso se va a dañar, eso se va a caer. Pero cuando usted habla con Dios y Dios contigo, entonces entran en un diálogo de amor. Un diálogo enamorado que te enamora profundamente de su palabra. Por eso tenemos que entender que esa es la carta de amor de Dios para nosotros. Es un regalo esa carta de amor. Y tienen que esperar esa carta de amor. Mientras yo no vea que un católico hace amor por la palabra de Dios, busca la palabra, busca leerla todos los días, busca un espacio, un tiempo para leerla, no está enamorado de Dios. No quiere leer esa cartita, no le interesa mucho. No le interesa lo que diga Dios, lo que te quiere decir Dios a través de su palabra. Y no sentíamos que ardía nuestro corazón. ¿Y qué provocó en ellos ese ardor? El Espíritu Santo, pero también ¿qué provocó? ¿Qué causó en ellos? ¿Que se le olvidó que era de noche? Salían corriendo para Jerusalén otra vez. Los 60 estadios que habían venido apesadumbrados y ahí cansados y tirados, y que tú sabes que Dios mismo tuvo que acercársele. Jesús tuvo que acercársele. Hizo que se le pusieran energía nueva, pila nueva, y salieron corriendo. Se le olvidó que era de noche, que habían lobos, tigres, leones y todo eso. No, nosotros vamos para Jerusalén, vamos para allá otra vez, a avisar, a contar la buena noticia. Eso nos dispara. Cuando nosotros hacemos eso, se nos dispara ese deseo de Dios. Es un ejercicio ordenado. Es un ejercicio ordenado. Y lo vamos a reiterar eso más tarde. Recuerden, pónganse en su mente un poquito los que más manejan la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento, la famosa escalera de Jacob. ¿Quién se acuerda de la escalera de Jacob? ¿Algo? Vamos a hablar ahorita un poquito sobre la escalera de Jacob, ¿no verdad? Es un ejercicio ordenado, porque tiene que ser ordenado, porque las cosas de Dios son ordenadas, porque yo tengo que coger esto en serio. Yo no puedo coger en serio el chat, como hablábamos en la clase pasada, el chat. Yo no puedo coger en serio el WhatsApp, no puedo coger en serio Facebook y entonces relajar con la palabra. Tengo una hora para hablar en el chat, pero no tengo media hora para orar seriamente la palabra, para comunicarme con Dios, con lo más importante para mí. Eso es hasta cierto punto, eso es ser un poco fariseo, ¿no verdad? Tratar de hacer las cosas de... Entonces, la lectio divina requiere un orden, un ordenamiento. Requiere que yo lo haga con una consistencia, en un tiempo. Y ustedes todos tienen que ir descubriendo si con algo bueno van a salir de todos estos temas de estas 3 noches. Es que se propongan desde ya ver cuál es el tiempo
en el cual ustedes con respeto pueden pasar 40, 45 minutos para dedicárselo al Señor. Seriamente en la lectio divina. Porque lo necesitan. Mínimo 40 minutos. Debe ser una hora, lo ideal es una hora al día. Y cuando lleguen ustedes a enamorarse a estos puntos, ustedes buscarán la otra hora. Se la quitarán al chat, se la quitarán al WhatsApp, se la quitarán a todas esas cosas y se la darán al Señor y la darán con gusto. Pero mientras tanto, por lo menos provoquen la primera hora. Y entonces lo demás lo vamos a saber un poco más adelante. ¿Cuál es el otro orden aparte del tiempo? Pero debe ser ordenado todo esto. Yo debo hacerlo el mismo día, debe ser en un lugar tranquilo, donde nadie me moleste, donde yo pueda dedicarle esos 40 minutos al Señor puramente. Es escucha personal de la palabra. Es Dios que me habla a mí. No es a otro, no es al vecino. Yo no leo la palabra para hablarle a ustedes. Yo leo la palabra para que Dios me hable a mí. En eso soy un poco egoísta. Claro que después que me habla y me dice, entonces yo se la puedo transmitir a ustedes como un regalo. Que bueno, cuando ya la palabra da fruto, entonces sí yo puedo hacer eso. Pero yo no puedo, hay gente que se pone y se para. Ay, qué bonita esta palabra para yo decírsela a fulanita, a mi marido, para yo decírsela a mi hijo. Eso no es así. La palabra de Dios no es para otro. La palabra de Dios es para mí. Soy yo quien tiene que sentirse interpelado. Soy yo quien tiene que sentirse cuestionado. Soy yo quien tiene que sentirse motivado con esa palabra. Porque mientras yo esté pensando que la palabra es para otro, otro es el que va a recibir la gracia y yo me voy a quedar vacío. Eso no me va a llenar. ¿Entienden? Nunca lean la palabra para otro, lean la palabra para ustedes, para mí. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué yo quiero que Dios me diga a mí a través de su palabra? ¿Cómo yo quiero que Él me hable? ¿De qué manera? ¿De acuerdo? Y si habla algo que sirve para otro, yo me lo aplico a mí primero. Y después de aplicármelo a mí, si tengo que dárselo a otro para ayudarlo, lo hago. Tal vez la misma palabra de Dios te dice, no se lo diga ahora, déjalo para después. El Espíritu Santo te guía y te dice, no le diga nada ahora. Va a haber un tiempo en que eso solo va a llegar. O aprendemos por la oración a entregarle. Señor, yo te entrego. En vez de irle a decir, porque tal vez le digo y salimos peleando y enemigos, ¿no, verdad? Porque no se lo he dicho de manera correcta, aunque voy con la palabra de Dios. Y dice, pero tú puede contestarte, pero tú no respetas la palabra de Dios, porque mira, tú haces tal cosa y le sacan. Entonces comenzamos en un, no podemos hacer eso. La palabra es para mí. Ok, seguimos. ¿Cuándo se inicia la lectio divina? Entonces, volvemos otra vez al siglo, le dije que un poquito antes, pero desde los conocimientos escritos sabemos que Orígenes, y yo espero que me hayan leído algo de Orígenes, eso se lo puse en una de las tareas, ¿no, verdad? Yo espero que alguna gente aquí ya sepa quién era Orígenes, ¿no, verdad? Por lo menos quién era ese personaje, de dónde era. Orígenes Adamantius, del siglo II al siglo III, desde el 184 al 253 después de Cristo. Era un gran personaje este. ¿No leyeron? ¿No tuvieron tiempo? ¿Quién me dice algo de Orígenes así, suelto así? Era un gran filósofo, teólogo, uno de los grandes teólogos, quizás el más grande teólogo cristiano de los primeros años. Después de post-apostólico, era el teólogo más grande conocido en su tiempo. Era Orígenes. Nació, era de Alejandría, era de un grupo de cristianos que estaban en la diáspora. Estaban allá en la diáspora, ellos se fueron a Egipto, a Alejandría, por los consiguientes problemas que había en Jerusalén y en toda la zona de Israel, porque
ustedes saben que estaban persiguiendo mucho a los cristianos. Y eso entonces aprovecharon para formarse más y para desde allí hablar y defender la fe. Eso es. Ese era un personaje, Orígenes, y ustedes dirán, ¿y por qué no llegó a ser santo Orígenes si era una persona tanto? Habían otros compañeros de él que llegaron a ser santo, él no. Bueno, a él le indulgaron que él se extirpó los testículos y por eso él perdió la santidad. Al final de cuentas, la iglesia primitiva no quiso seguir. Y varias cosas más que le indulgaron, pero él mismo advierte al final de sus libros que eso fueron mentiras, que eso fueron cosas que esgrimieron de él sin que fueran verdades. Porque Alejandría, como ustedes saben, era la Meca, era el Nueva York del mundo conocido hasta ese tiempo. Era la ciudad más grande, era la ciudad más prolífica, era la ciudad más desarrollada cultural y económicamente. Entonces todo el mundo quería estar allá. Y ya ustedes saben, donde está el desarrollo, donde está la economía buena, ¿qué pasa? Que también está la corrupción cercana. Todo eso, y entonces a veces tendían a verlo en una vida tal vez pecaminosa y todo eso ocupaba ciertos problemas por eso, pero Orígenes era un buen cristiano, Orígenes era un buen católico, era uno de los que seguía el catolicismo y defendía el catolicismo. Y en una carta que le hace a San Gregorio, un alumno de él, San Gregorio también de Alejandría, le puntualiza la importancia de leer ordenadamente la palabra de Dios, la lectio divina. Lo impulsa a leer la lectio divina para alcanzar la sabiduría y la gracia y el conocimiento pleno de Dios a través de la palabra. Y le hace una carta, hay un escrito de él donde le hace, y desde ahí sabemos que él impulsaba una manera, una forma, no todavía organizada, pero sí muy determinante de lo que era la lectio divina. Aquí era que estaba lo de no olvidar la influencia judaica. Los judíos aportaron a ese esquema de oración, al esquema que le planteaba, el esquema que planteaba Orígenes en la carta que le escribía a San Gregorio, realmente hablaba de una forma parecida a lo que los judíos utilizaban, esa triple tiempo de oración, y mandaba a rezar la lectio divina en esos 3 tiempos originalmente, no estructuradamente igual a como la conocemos hoy, pero sí con gran parecido. Luego tenemos el testimonio de los padres de la iglesia. San Agustín de Hipona, tenemos a San Ambrosio de Milano, a San Jerónimo sobre todo, que honramos a San Jerónimo, honramos la memoria de San Jerónimo, porque gracias a San Jerónimo podemos tener una Biblia. Sin San Jerónimo no hubiera Biblia. Y decía una cosa muy bonita de San Jerónimo, que era que si en el tiempo de San Jerónimo se hubieran perdido, quemado todas las Biblias, él a través de su memoria podía reeditar una Biblia perfecta. Ya ustedes saben qué profundidad de oración y qué profundidad de meditación de la palabra tenía San Jerónimo, porque todo lo que él escribió no fueron cosas que él se la imaginó. Él sí hizo muchas explicaciones al margen. San Jerónimo, muchas de esas que están en la Biblia, fue San Jerónimo que la escribió, explicando, tratando de explicar abajo. Muchas meditaciones hacía abajo, al pie. Pero la Biblia era tal como era.
tal como estaba escrita la Septuaginta. Así la toma San Jerónimo y la pasa y la escribe, la transcribe a la Vulgata, a la forma latina que el público la entendiera. Eso él le da ese carácter. Pero realmente San Jerónimo para nosotros tiene un gran espacio en el campo de los grandes santos, de los grandes padres de la iglesia, pero también de los precursores de la Lectio Divina, porque él se formó en esa escuela posterior a Orígenes, donde leía, meditaba y se formaba y se gustaba de leer constantemente la palabra de Dios. Y tanto la leía, y tanto la interiorizaba, y tanto la repetía, que al final de cuentas eso se fue quedando grabado en él de una manera que podía recitar la Biblia entera. Eso era San Jerónimo. Está ya en el siglo IV y V de nuestra época. Y habla concretamente sobre la Lectio Divina, cuando le escribe también una carta, no santa, virgen, se puso santa ahí, pero no era santa, virgen, Eustaquia, le escribe a Eustaquia virgen, que hablándole sobre la Lectio Divina, tratando los aspectos de la Lectio Divina, del orden, de la forma de orar con la palabra y de meditar la palabra plenamente, y trata de imbuir en ella el deseo de que todas las vírgenes, porque era una cultura el de la virginidad en esos siglos, en esos primeros siglos, todas las vírgenes que se quedaban, todas las cristianas que se quedaban, se formaban como vírgenes, que usaran el tiempo para hacer 4, 3 y 4, o sea, 2 horas permanentes de oración de la Lectio Divina. Decía San Jerónimo, que le convenía a ella eso. San Ambrosio de Milano, en el siglo también IV, habla sobre las tentaciones de Jesús. En un estudio que hace sobre las tentaciones de Jesús a través de la ley, usando la Lectio Divina, puede discernir que Jesús vence las tentaciones por la palabra. ¿Y cómo es eso? Ustedes dirán. Lo dejé para eso. ¿Cómo Jesús vence las tentaciones con la palabra? Lo primero es que recuérdense que Jesús usa la palabra, que es su palabra, que Él es la palabra, pero Él usa la palabra para que se haga vida en nosotros. Él usa la palabra para que se haga vida en nosotros. Y cuando el demonio le dice, mira, toma esa piedra, si tú dices que eres Dios, toma esa piedra y ya que se conviertan en pan. Entonces, ¿qué le dice Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Exactamente. Es ahí donde Él vence la tentación del hambre, de la comida. Y así le va respondiendo con la palabra de Dios. Pero el demonio es tan hábil que seguido le toma la palabra de Dios. Ah, no, porque la palabra dice que... Y le dice, no, pero tú no puedes tentar tampoco a tu Dios así. Y le va respondiendo. Y con la palabra, Él vence las tentaciones. Y así demuestra San Ambrosio, nos dice a nosotros mismos. Así como Dios, en su categoría humana, en la imperfección humana, en la que Dios, hombre, en Jesucristo, estaba inmersa, pudo vencer el pecado con la palabra. Así mismo nosotros también, teniendo viva la palabra de Dios, podemos vencer el pecado. Por eso debemos practicar a través de la lección divina la palabra de Dios siempre. Otro que cuenta esto es San Agustín, en una carta que le hace a Antón, padre, esposo
de familia. Le dice, practica con tu familia la lectura divina. Haz eso con ellos. Y yo me pregunto, entonces me pongo yo como un poquito así, me siento como un poquito mal, como un poquito pobre. Ahí cuando meditando a San Agustín, dijo, caramba, San Agustín. Y nosotros entonces, en este siglo, con tan buen ejercicio de la palabra, con tantas iglesias hablándonos de eso constantemente, y los padres y la familia, ora con sus hijos, con su familia, la lección divina, hace un ejercicio, hacemos nosotros ejercicio de padre, y sobre todo San Agustín lo dice en el escrito, léalo en las confesiones, que está en las confesiones de San Agustín, busquen esos textos como texto de la carta de San Agustín a ese personaje, Antón. Y entonces van a ver cómo esa carta lo bonito y cómo él lo promueve, cómo él lo mueve a que sane la familia a través de la práctica de la lección divina, de la palabra de Dios. Es importante entonces, San Agustín también es un ejemplo y nos va siguiendo. Y así llega hasta un aspecto importante donde ya comienza a tomar forma la lección divina. Desde los primeros padres, les recuerdo, que hablaban de la lectura sagrada, que hablaban de la lectura divina, de la importancia, pero no había una fórmula, no se había establecido una fórmula. Desde ahí entonces llegamos a un aspecto importante, que es el del monacato, que son los padres del desierto, los monjes padres del desierto, que se dedican entonces a practicar ya una visión más clara de la lección divina. Los padres del desierto, ellos van transmitiendo, sobre todo los padres orientales, transmiten muchas ideas de formas y de fórmulas que se pueden ya ir usando de manera coherente, de manera constante y continua. Y entre ellos tenemos a un santo de esos tiempos, que es San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla tiene una frase bien bonita que dice que cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, Él habla con nosotros. Y eso yo quiero que ustedes se lo siembren, por eso se lo escribí. Cuando rezamos nosotros, hablamos con Dios. Por eso es importante que no nos pongamos todo el tiempo ra, 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 reza, 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 sin escuchar. Porque entonces, ¿qué hacemos? Cuando leemos la palabra, tenemos que rezar, pero tenemos que leer la palabra para que Dios nos hable también. Y esa es una fórmula bonita de San Isidoro de Sevilla, que escribe esa frase. Luego, ya en el siglo XII, ya mucho más avanzado, ese tiempo los monjes y los monjes cartujos y todos los monjes, el monacato en realidad fue el primero que hizo ejercicio de oración permanente, de oración con la palabra de Dios. En los monasterios, en los lugares, en la tienda donde estaban, en los lugares donde les tocaba esconderse, en las catacumbas, donde fuera, ahí ellos practicaban la lección divina. Pero Guijo, un gran monje cartujo, crea un método a través de esos monjes que se llama la escalera de los monjes. ¿De dónde sale el tema? La escalera de los monjes, de la escalera de Jacob, el sueño de Jacob, donde Jacob iba paso a paso, subiendo hacia la gloria de Dios. Ellos toman el tema de la escalera de Jacob y entonces hacen unos pasos para crecer en el camino hacia Dios. Ese caminar hacia Dios tiene que tener unos pasos, y esos son precisamente los pasos de la lección divina.
porque entendían que solamente a través de la lectio, de esa oración permanente, nosotros podemos llegar a recuperar esa santidad, la santidad que hemos perdido a través de la oración y de las cosas. Alex, por favor. ¿Qué nos dice entonces la iglesia hoy? Tal vez no podremos centrar eso mucho, pero vamos a ver que hay dos encíclicas. Y acuérdense que de lo que yo hablé en la clase pasada, de las herramientas, ¿no verdad? Estaba el misal, estaba la Biblia, estaban los documentos de la iglesia. Estos son los documentos de la iglesia que por tiempo se han desarrollado. Y en la encíclica de Benedicto XVI, en la carta apostólica, ustedes pueden ponerlo ahí para que después lo busquen, se lo dejo, él la va a poner pequeña y ustedes toman otra vez la foto, pero después vamos a profundizar y para que les sirva de tarea leer un poco sobre eso. En los artículos de la encíclica Verbum Domini, escriban Verbum Domini, el verbo sagrado, Verbum Domini, el verbo de Dios. En los capítulos, en los números 87 y 88, los dedica exactamente a la lectio divina. El Papa Benedicto XVI, ya dándole importancia, dedica esos capítulos a la lectio divina. Y dice: a este propósito, no obstante, se ha de evitar el riesgo de un acercamiento individualista, teniendo presente que la palabra de Dios no nos da precisamente para construir comunión, para unirnos en la verdad, en nuestro camino hacia Dios. Es una palabra que se dirige personalmente a cada uno, pero también es una palabra que construye comunidad, que construye la iglesia. Por tanto, hemos de acercarnos al texto sagrado en comunión eclesial. Yo no puedo tenerlo como un experimento. La palabra de Dios me habla a mí y nos habla a nosotros. Por tanto, el ejercicio de la lectio divina es un acto que yo puedo hacer solo o acompañado, pero estoy llamado a multiplicarlo en mi comunidad, en mi iglesia, en mi familia y donde quiera que yo tenga que llevar la palabra de Dios, actuar el mismo principio, el principio. Y así, si seguimos hablando, vamos a ver que por ahí abajo habla de la estructura. Dice, en la Sagrada Liturgia orante de la Sagrada Escritura, el lugar privilegiado es la liturgia, especialmente la liturgia eucarística, la Eucaristía, la cual, celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento, se actualiza en nosotros la palabra misma. En cierto sentido, la lectura orante, personal y comunitaria se ha de vivir siempre en relación con la celebración eucarística. Así como la adoración eucarística prepara, acompaña y prolonga la liturgia eucarística, así también la lectura orante personal y comunitaria prepara y acompaña, profundiza lo que la iglesia celebra con la proclamación de la palabra en el ámbito litúrgico. O sea que equilibra la Eucaristía a la oración personal, a la palabra orante, a la proclamación de la palabra orante. Eso es en el 86. Pero en el 87 es donde comienza todo esto. En los documentos que ha preparado y acompañado el sínodo, se ha hablado de muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras, con fruto y en la fe. Sin embargo,
se ha preparado sin embargo, se ha prestado una mayor atención a la lectio divina. ¿Lo ven ahí? Ya puntualiza. A la lectio divina, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel, no solo al tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. O sea, que no es solo que te abre a la palabra de Dios, sino que te provoca un encuentro con Cristo, que es la misma palabra, que es la palabra viva y que es al mismo tiempo la palabra divina. Quisiera recordar aquí brevemente cuáles son los pasos fundamentales. Se comienza con la lectio del texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Si en este momento se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Si yo no me cuestiono qué dice el texto y qué me dice el texto, pues me voy a quedar viendo el texto algo siempre alejado, algo inconcluso, algo a veces complejo, algo que yo no puedo entender. Y aunque San Agustín dijo que para él la Biblia era algo sencillo, algo que no profundizaba, después que se convirtió, entonces la vio tan profunda que él mismo tenía que entrar en la lectio divina para poder dar frutos a través de la palabra. San Agustín no dio fruto hasta que no hubo conversión, hasta que él no leyó de una manera diferente la palabra de Dios. Y fíjense que la había leído antes. Dice, se corre el riesgo. Sigue después la meditación, meditatio. Es en la que la cuestión es, ¿qué nos dice el texto a nosotros? Aquí, cada uno personalmente, pero también comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? Se llega sucesivamente al momento de la oración, oratio, la oración, que supone la pregunta, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta de su palabra? Y sigue ahí, continúa. Pasa la otra. Ahí está la 88. No, a la anterior. Ahí está. Sigue es esa misma, sí. Se repitió. Wow, se nos fue. Bueno, está la 88, que bueno entonces que ustedes se la busquen. Búsquense ahí y lean la 88, que es muy importante, que habla sobre eso. Pero también tenemos la Constitución Dogmática Dei Verbum, que es muy importante, porque es la que traza todas las pautas de esos aspectos de la oración personal del Concilio Vaticano II, porque ya esa es anterior, entra dentro de toda la documentación del Concilio Vaticano II, de todos los documentos, y nos trata, sobre todo, dice, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Dice arriba. Y seguido entonces a eso dice, condescendencia de Dios. Y dice, en la Sagrada Escritura pues se manifiesta sabia siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría eterna, para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y cuánta adaptación de palabra se usó teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. Ahí es donde yo le hablo entonces de esa carta de amor, la carta del amor de Dios. Dios nos trata con cuidado,
baja hacia nosotros. Dios se inclina hacia nosotros para ayudarnos a entender, a interpretar todo eso que parece complejo, pero que Él trata con cuidado de ponérnoslo de una forma para que la podamos entender y asimilar a los que atendemos esa palabra. ¿Sigue la otra? Dice en el 24, la palabra divina. ¿Qué es la palabra divina? La lectio divina. La palabra divina nos conduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Pensamos espontáneamente en el libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él. Presentarle nuestra vida, el coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. En los Salmos, en efecto, encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su propia existencia y que son presentados con sabiduría ante Dios. Aquí se encuentran expresiones de gozo y de dolor, de angustia, de esperanza, de temor, de ansiedad. Además de los salmos, hay también muchos otros textos de la Sagrada Escritura que hablan del hombre que se dirige a Dios mediante la acción de la intercesión, el canto de júbilo por la victoria o del lamento por el cumplimiento de la propia misión. Jeremías 20. ¿Cuándo leímos a Jeremías 20? ¿Hace cuántos meses? ¿Cuántos días? Apenas ayer la primera lectura, gracias. Digo, la primera lectura, Jeremías 20. Señor, tú me sedujiste y yo me dejé seducir. Pero él no le estaba tirando un piropo a Dios. Él estaba reclamándole fuertemente a Dios. Es lo que hace Jeremías. Le reclama porque ante esa seducción, Dios lo toma para darle una pelita, ¿no, verdad? Tú vas a tener que coger pela, tú vas a tener que irte para donde eso, arrepentirlo, a convertirlo. Y eso no es un camino fácil. Vas a tener que predicarle esa palabra. Va a tener que ser fiel en esa palabra. Va a tener que coger golpes por esa palabra. Óyeme, y por ahí viene Jeremías revelado. Jeremías, que es el llorón de la Biblia. Jeremías, el hombre que más se queja. En Jeremías nos vemos todos los que nos quejamos mucho. Todo el que se queje mucho, busca a Jeremías y lea a Jeremías. El que aguanta mucho, vaya al libro de Job y busque a Job y medite con Job. Y así cada uno, hay un momento para cada cosa, para lo bueno, como dice un poquito ahí adelante, para el gozo, para el dolor, para la angustia, para la esperanza, para el temor, para la ansiedad, para todo, como en botica, Dios tiene en esa carta de amor. Solo nosotros tenemos que querer leerla. Esa carta que Dios nos escribe con mucho amor a nosotros, tenemos que tener el deseo de leerla. ¿En qué tiempo estamos? 8. Pues entonces se acabó. 10 minutos. Nos van a dar 10 minutos para que avancemos. Les sugiero que también busquen de Dei Verbum varios y lean. Ojalá pudieran leer el Dei Verbum completo. Ojalá pudieran leer ese libro, ese tratado, ese documento de la Iglesia, del Concilio Vaticano II, que les va a ayudar verdaderamente a entender la gracia, el deseo, le va a despertar el deseo por la oración con la palabra. Adelante, sigan. Dice, bueno, no vamos a seguir porque ya todo esto a continuación tiene el 25, donde dice cuando Dios se revela tiene que someterse con la fe, pero hay otras cosas más importantes que tenemos que avanzar, que son propias de la lectio divina. Vamos a la otra ponencia. Aquí, llegamos a la herramienta, vamos a ver si en 10 minutos terminamos la parte de esta noche, que estamos un poco pasaditos. Herramientas para la lectio divina.
Son esas las herramientas que necesitamos. Primero, las Sagradas Escrituras. Segundo, el misal. Tercero, los documentos de la iglesia. Otra vez vuelvo a lo mismo, a llover sobre mojado. Cuarto, cuadernillo y lápiz. Y quinto, lugar apropiado. Yo tengo que ir buscando eso en mi casa, pero ya. Porque ustedes tienen que comenzar a trabajar en esto. Esto no es cuestión de que ya lo vamos a dar el curso y ustedes se han quedado sin ensayo. No, hay que ensayar. Y de hecho, la próxima semana lo que vamos a hacer es ensayar más. Vamos a venir, cuando hablemos de la oración, de la palabra orante, de la lección orante, vamos a hablar sobre eso, básicamente. Las Sagradas Escrituras, no he puesto la Biblia a propósito, porque yo quiero que ustedes sensibilicen en la palabra de Dios. Dios es la palabra, Cristo es la palabra, Cristo es el verbo que se hizo luz por nosotros. Por tanto, Juan dice al final que muchas cosas hizo Jesús que si fuéramos a escribirlas necesitaríamos. Entonces vamos a abrir nuestra mente hacia las Sagradas Escrituras. No solamente nos vamos a concentrar en la palabra de Dios, que sí es lo importante, sí es el libro, sí es la carta, pero en la carta hay más cosas, hay más detalles, hay pie. Entonces, por eso la Sagrada Escritura tenemos que visualizarla un poquito más allá de la simple Biblia, para que entonces no nos quedemos ahí. Que la Biblia, la palabra, para que no lleguemos a fundamentalismo. Y me quedé con la palabra. Pero entonces, y lo que San Jerónimo, como padre de la iglesia y como celoso cuidador de la palabra, nos escribe al pie. ¿No vamos a tocar eso? Sí, hay que tocarlo, hay que leerlo para poder también discernir esa palabra a la luz de la fe. El misal, porque el misal es el guía de toda la liturgia de la iglesia. Tenemos que tocarlo. Ahora, ustedes tienen que venir a coger el misal. Padre, préstame el misal ahora para yo ver. No. Todos los meses sale un misal. Todos los meses sale un misal. El librito del mes, que es la guía pastoral, ese es un misal. Ese es el misal para nosotros. De ahí tomamos y seguimos la guía para nosotros trabajar en la palabra de Dios, porque esa va a ser una manera. Luego, los documentos de la iglesia. Tal le hablé. Trate de comprarse un librito, buscarlo, el libro del Concilio Vaticano II. Ahí están todos los tratados del concilio y de otros que puedan encontrar. Ahora el Papa Francisco ha escrito y se está haciendo un compendio de todas sus cartas y de todos los concilios los concilios que ha hecho y todo eso. También hay lecturas que son importantes y que nos hablan sobre eso. Cuadernillo y lápiz, porque le vamos a explicar cómo hacer eso. Yo no puedo comenzar a leer como un loro la palabra de Dios y entonces cuando llegué al final se me olvidó que hablaba de San Policarpo o de un santo o de un nombre de esos raros de la Biblia. Y entonces los nombres raros, como tengo que marcarlos y no sé qué importancia tienen al final de la lectura, entonces tengo que comenzar. Cada vez que hay un dato raro, cada vez que hay un dato diferente, yo voy leyendo, pero voy escribiendo. Eso es una manera de comenzar ya a recordar, a tratar, a fijar en mí lo que estoy leyendo. Y luego, el lugar apropiado. Yo no puedo comenzar a hacer la lectura divina con la novela. Con la novela. Porque ahora yo quiero ver lo que pasa con fulanito, la novela esa de allá que están dando, que son muy famosas. ¿Cómo se llaman de por allá? A la turca, que son famosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo tengo que estar viendo una novela, pero haciendo la lectio. Pero él ahora, o la novela o la lectio, vamos a ser sinceros. O coge su novela y la ve, y después te dedica sus 40 minutos a la lectio divina, o olvídese de eso. Coge su lectio divina y olvídese de la novela. Que se la graben y después te la ve, un día cuando usted pueda. Esto va a ser más importante, seguro. Pasos para la práctica de la lectio divina.
Primero, en esta columna, digo, invocación al Espíritu Santo. No pueden dejar de invocar al Espíritu Santo. Yo sin el Espíritu Santo no puedo leer la palabra de Dios, porque el Espíritu es quien me ilumina para hacer mía la palabra, para que la palabra entre en mí. Luego viene el espacio de la lectura. Es un esquema personal mío que tiene algo más que lo que dice, que lo que tiene la lectura ahí. Leo la palabra. Primero, ustedes van viendo a primera y derecha. Pido la asistencia del Espíritu Santo. Leo, ¿qué me dice el texto bíblico? ¿Qué me dice? Lo que dice el texto, lo que yo entiendo que dice el texto. No lo contextualizo en nada. Yo lo leo y lo dejo ahí. Luego entonces viene la meditación, medito los detalles, esos detalles que escribí, que eran importantes, dónde fue, cómo fue, quiénes eran los personajes, qué era lo que pasaba, si era una guerra, si era que era una cosa, si era que algo se perdió y lo encontraron, qué fue, qué es lo que trata eso, pero dentro del texto. Luego entonces releo otra vez la lectura. Vuelvo a leer la lectura muy despacio después que ya he hecho esa primera meditación. Porque puede ser que se me hayan pasado detalles, cosas que yo no he visto, cosas que no sé, y entonces puedo recapitularla dentro de mi cuadernillo, de las anotaciones del cuadernillo. Luego entonces entro en el espacio de contemplación. Escucho lo que me dice la lectura. Escucho lo que Dios me dice a través de la lectura. Entro en un espacio ya de contemplar a Dios. Contemplar el evento. Contemplar lo que Dios quiere que yo vea de eso que ha sucedido. Luego de esa contemplación, que todo tiene espacio, eso lo vamos a ver la semana que viene, por el tiempo, vamos a poner el tiempo, los tiempos que cada una de esas cosas se hace. Entonces viene la oración. Oro sobre esa palabra, sobre lo que me ha dicho esa palabra a mí. Oro sobre ella, oro sobre la palabra y trato la palabra, la oración con esa palabra. Y luego, entonces, después que termina, el Señor siempre me va a pedir algo de esa palabra. Y viene entonces el momento más importante, que es el momento de la acción. ¿Qué hago yo? Aplico lo que el Señor me ha propuesto en esa lectura. Aplicarlo. Y al aplicarlo, entonces voy fijando en mí la acción del Espíritu Santo a través de esa palabra. Y fijo también la palabra, porque hago vida la palabra, hago vida a la palabra, que es lo que hacía Jesús. La próxima, ¿cómo hacer la lectio divina? Hay 3 caminos importantes. Uno, desde la Biblia. Y le dejo una tareita para que ustedes ahí, la semana que viene, ya vengan con esa parte hecha. Les pongo la tarea de Lucas 15, 4, 7. Ustedes van a tratar de, con el paso anterior, me van a hacer a Lucas 7, 4, 13, o haciéndolo desde la Biblia. Pero no es la única manera. Perdón. Lucas 15, 4, 7. Si no se ve bien, Lucas 15, 4, 7. Luego hay otra manera. Desde la liturgia de la Eucaristía, de la liturgia eucarística. Y ahí le puse entonces, para no irme a la que viene, le puse la pasada, que ya la hicieron. La pasada. ¿Qué lecturas tenía? Jeremías 20, Salmo 62, Salmo 62. Tenía Romanos 1 y 2, una de mis lecturas favoritas para meditar. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2.
y el Evangelio de Mateo 15. Mateo 15. ¿No, verdad? O sea que ustedes busquen eso. Y finalmente hay otro ciclo que ya este es más largo. Este es para cuando ya hacemos hábito de lectura. Es que yo se lo recomiendo. Cuando ya tenemos hábito de lectura, entonces hacemos como un bateo y corrido. Ahora yo voy a caminar la Biblia entera y comienzo con el ciclo A, sigo con el ciclo B y después con el ciclo C. Todo lo que vaya pasando. Y todos los días oro con la lectura diaria, constantemente. Y así leo la palabra, que es desde los ciclos litúrgicos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Ahí tienen. Y entonces nos haremos especialistas en lectio divina y gustaremos y nos pondremos contentísimos y seremos felices porque Dios nos estará enamorando todos los días a través de su carta de amor, que es la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en esta noche, que bendiga a los que están por la carta, por el Facebook es, o por YouTube, los que están por YouTube, que los bendiga también, y pueden ir haciendo ustedes también sus tareas, sus trabajos, por ahí, por esa vía. Vamos a ponernos de pie y hacer una oración final. Ahora le doy para la oración. Siéntense un segundito, por favor, que estamos en el tiempo, no estamos pasados para nada. Recuérdense que tenemos hasta las 8:30, pero ya estamos en el tiempo. Informarle que los que han tomado nota está bien, qué bueno, pero hay dos medios por los cuales podemos tener la clase. La grabación, que muchas veces el mismo día nuestro querido Alex la envía y la tienen ahí en YouTube, o de esta misma noche o mañana en la mañana temprano. Y la otra cosa es que nosotros esta clase, por la generosidad y gentileza de nuestro facilitador Aníbal, la vamos a tener también en el chat. O sea que se la vamos a mandar para que ustedes la tengan ahí, repasen todo lo que tengan que repasar, sigan las recomendaciones que él le va dando, y yo creo que ha sido magistral. Realmente estamos contentos con las clases, y de verdad que llena todas las expectativas, y es un enfoque bastante completo. Qué bueno, qué bueno. El que lo quiera aprovechar, lo va a aprovechar porque el enfoque es bastante completo. De manera que los invito a que entren al canal y vean esto pormenorizadamente. Tranquilamente, cuando vienen a la clase se concentran en escuchar, en hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud o lo que sea. Y al otro día, pues entran al canal o al texto que le enviamos, las clases desarrolladas, estas mismas que se han pasado aquí, y ahí lo tienen. Entonces, eso era por el momento. Entonces vamos a dar el micrófono a Aníbal para la oración final. Ok. Ya ustedes saben, la semana que viene hay mucha práctica. No dejen de traer sus Biblias, porque vamos a hacer ensayos y vamos a hacer quizás hasta un poquito de grupos, si se quiere. Vamos a elegir algunos grupitos para que ambos traten un tema, para que puedan ver que hay diversidad, que el Espíritu Santo se mueve en todos nosotros de manera diferente. Y nada, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, ¿no es verdad? Estamos alegres. Esto, yo le dije que no es para que yo brille, es el Espíritu Santo y el Señor quienes van a brillar aquí, porque ellos son los dueños de esta clase. Nosotros no somos nada, somos aquí instrumentos nada más. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias te damos, Señor y Padre nuestro, amoroso Padre, qué enamorados estamos de ti. Qué grande es tu presencia en medio de nosotros. Qué gracia nos has dejado a regalarnos esta carta de amor que nos acompaña, que nos ilumina, que nos abraza, que nos consuela, que nos da ánimo
que nos da fe, que despierta en nosotros un gran amor para poder con ese amor transmitir el mensaje a los demás. Gracias, Señor, por hacerte Eucaristía entre nosotros y por demostrarnos que ese pan valió la pena. Que quedarte nosotros en la especie de pan y de vino ha sido una presencia tan importante y tan amada por nosotros, porque tú nos has podido alimentar con el pan de tu palabra y con tu sangre sacramental. Gracias te damos, Jesús, por habernos enviado al Paráclito, al Santo Espíritu tuyo y del Padre, el cual nos acompaña en todos los momentos de oración, nos acompaña en nuestro caminar, es guía para nosotros, que nos muestra tu luz, que nos da la gracia de poder interiorizar, de poder hacer y de poder sentir por el gozo y los frutos del Espíritu Santo. Míranos, Señor, profundamente. Mira a tu familia reunida aquí, tratando de conocer más de tu palabra. Y así como tú dijiste que viniste para los necesitados del reino, que se cumpla en ti y se cumpla en nosotros y se cumpla en esta comunidad esa palabra. Que te quedes en ellos, que mores en ellos y que lo ilumines completamente para que tu palabra sea su palabra de aquí en adelante, y que al practicar dignamente, profundamente, sinceramente el mensaje que tú nos has dejado, podamos regresar con alegría y gozo a la casa tuya, a nuestra casa, esa que tú has preparado para nosotros, cantando con alegría. Vayamos todos al encuentro del Señor. Que tú, Señor, nos des la garantía de que un día nos vamos a mirar en la morada santa, como santos y santas que hemos sido fieles a tu palabra en este mundo y la hemos transmitido a los más pequeños del reino. Sí, Padre, gracias. Y te pedimos que por María Santísima, nuestra Madre, nuestra amorosa Madre, que tienda su manto y que interceda para que cada una de las personas aquí sea fieles en la oración, en la palabra, y que ella nos guíe así como guió a los discípulos hasta un Pentecostés de amor que no acabe nunca. Amén. Buenas noches, queridos hermanos.